Vamos a continuar, como les decíamos, cuando íbamos a la pausa. En la inauguración del Mundial de Brasil no solo tuvo música, tuvo también color, la tecnología estuvo muy presente. También trató de emocionarnos, ¿verdad? Un parapléjico con un traje biónico fue el encargado de dar el puntapié inicial como la demostración del proyecto Andar Nuevo. Estamos con el doctor Sergio Vicencio, científico del Instituto Milenio de Neurociencia de la Universidad de Chile, socio precisamente del científico brasileño Miguel Necalelis, que estaba a cargo, ¿verdad?, de este traje. Muchas gracias, Sergio, por estar con nosotros. Hola, Sergio. Estábamos comentando justamente, hubo decepción de parte de casi todos los que estábamos viendo la ceremonia de inauguración, porque no vimos la patada. Se vio muy poquito, no generó la emoción ni el momento que se estaba esperando. ¿Existe alguna explicación, de nuevo, sin tener los antecedentes claros todavía, ¿verdad?, de por qué puede ser que no haya funcionado algo de este traje? Bueno, a decir verdad, como tú dices, en este momento tendríamos muy poca información para especular eso. Concuerdo contigo que fue muy decepcionante, en el sentido, o sea, tengo muchos colegas que estaban esperando más ese puntapié que el propio Mundial, y la verdad es que inicialmente no sabemos qué es lo que sucede. Incluso el mismo doctor Nicolelis en su cuenta de Twitter lo consideró un éxito. Entonces, lo consideró un éxito, o sea que era eso lo que había que ver supuestamente. Claro, pero en el pasado, en el fondo, lo que él había mencionado todos estos años, nos daba la sensación que iba a ser mucho más. El sujeto se iba a ver parándose de su silla de ruedas, que es un elemento fundamental de lo que esperábamos, iba a avanzar hacia el centro de la cancha y iba a dar el puntapié, y eso no lo vimos al menos. A ver, expliquemos para aquellos que no lo tienen claro, ¿de qué se trata este traje? ¿De qué se trata? Bueno, el principio de esta tecnología es simple, sin embargo el desarrollo de esta es extremadamente complejo, y básicamente este exoesqueleto consiste en un traje que tiene una serie de electrodos que permiten registrar la actividad eléctrica del cerebro desde la superficie del cráneo. Lo permiten registrar de una manera no invasiva. Y la idea es que el registro de estos patrones cerebrales permiten que una interfaz entre el hombre y la máquina. Cosa que cuando la persona piense en realizar un acto motor, la máquina lo desarrolle, dado que la persona es incapaz de mover sus piernas. ¿Y cuál es el nivel de detalle que puede conseguir este traje con respecto a los movimientos? Porque siempre escuchamos a los especialistas que dicen, a ver, conocemos un 1% de nuestro cerebro. Entonces yo digo, bueno, por mucho sensor que tenga, ¿qué tan exacto es en captar estas órdenes, no? Bueno, esa es una dificultad, de las grandes dificultades que hay, y particularmente cuando uno lo registra desde afuera. Cuando uno está mirando la actividad eléctrica del cerebro desde afuera hay muchísimo ruido y las señales muy pequeñas. Lo que hacía que muchos especialistas estuvieran escépticos frente a lo que proponía el doctor Nicolelis. Y además es que nunca se había visto algo de este tipo. La tecnología de interfaz cerebro-máquina es relativamente reciente y han habido grandes progresos, pero que han tenido que ver, por ejemplo, con movimientos de brazos mecánicos en ciertas situaciones, con movimientos de cursores, pero nunca se había visto lo que se prometía, que alguien se parara y caminara con este aparato. Y hasta el momento aparentemente tampoco lo hemos visto. Claro, estábamos de hecho revisando recién la gráfica de lo que se esperaba que se iba a ver, ¿verdad? Esta persona que se paraba de la silla de ruedas, como tú bien decías, y después iba y daba el primer puntapié. Estos trajes, de hecho, se han utilizado en otros países, en Estados Unidos, en Inglaterra, para ayudar a lo que es el entrenamiento de, por ejemplo, fuerzas especiales, de los Marines, entre otras cosas. Cuando se usa en fisioterapia, que sería algo más relacionado con lo que estamos viendo ahora, ¿esto de frentón es algo de que en un futuro se puede ver que la gente lo use constantemente, aquellos que tienen problemas, o es solamente para terapias? Bueno, depende del objetivo, pero es probable, se podría eventualmente pensar que en el futuro cercano elementos de este tipo aparecieran. Además porque... Y bajar el costo, ¿verdad? Porque en este momento es inalcanzable. O sea, uno de los puntos difíciles en la actualidad es que solo funcionan como prototipos, la tecnología es extremadamente cara. Sin embargo, ya existen algunas interfaces cerebro-máquinas comerciales que son relativamente accesibles para el público. No tienen, por supuesto, están muy lejos de lo que se pueden conseguir con los elementos más sofisticados, pero algo se puede hacer. Y con eso incluso se puede hacer investigación de divulgación, por ejemplo, que es una de las cosas que se está haciendo en este momento en el Instituto de Neurociencia Biomédica. Es súper importante lo que significa en este tipo de inversiones, de tecnología, porque claro, hoy día es lejano en el sentido de que pueda acceder una persona enferma a esta ayuda,
pero lo mismo decíamos hace, no sé, 20 años de estos aparatos. Exactamente. Es imposible pensar que vamos a tener un computador de este porte con todo. Y bueno, y pasa no mucho tiempo y las cosas se hacen bastante más accesibles. Vamos a hacer un breve alto, tememos que nos esperes, tenemos que hacer un informe por ambas señales de TVN y Canal 24 Horas. 7 de la tarde con 1 minuto. Bien, continuamos ahora sí con nuestra entrevista. Agradecemos al doctor Sergio Vicencio, que es científico del Instituto Milenio de Neurociencia de la Universidad de Chile, nuestro invitado para hablar del exoesqueleto o traje biónico, que fue decepcionante en el partido inaugural porque no lo vimos. Mucho se ha hablado de un error del director de televisión. A mí me cuesta creer, la verdad. Eso fue todo lo que se dio. Ahí estuvo el puntapié inicial. ¿No habrá fallado algo que impidió el desplazamiento? Eso es posible. Y lo que finalmente la comunidad científica está esperando es la publicación que venga con todos los trabajos que ha hecho el doctor Miguel Nicolelis a través de estos años. De hecho, él mismo lo mencionaba, en el fondo. Esta era una demostración con la idea de divulgar estos grandes avances. Sin embargo, no era una idea de mostrar un conocimiento científico nuevo. Eso había que esperar una publicación. Una vez que veamos eso, en el fondo, será más fácil saber qué es lo que nos promete esta nueva tecnología. Porque hasta ahora, efectivamente, con las imágenes nos hemos quedado un poco en promesa. A pesar de que, como bien decía Sergio más temprano, en las redes sociales el propio doctor dice, lo hicimos. O sea, que él está muy conforme aparentemente con el resultado que tuvo, digamos, esta intervención. ¿Qué tanto se puede ocupar esta tecnología? Decíamos recién que lo que hoy hace este teléfono, ¿verdad?, hace un par de años era casi inconcebible. ¿Qué tanto se hace en Chile con esta tecnología? ¿Qué tanto se utiliza? ¿Se dan charlas en colegios, verdad, que relacionan esto con el estudio del cerebro? Bueno, en Chile se está ocupando tecnología similar a esta para distintas investigaciones, algunas cercanas a la ciencia básica, otras ciencia más clínica, y efectivamente, como mencionas, también lo estamos utilizando en el Instituto de Neurociencias Biomédicas como una herramienta de divulgación y de investigación científica en colegios. Y esto lo hemos logrado porque existen algunos de estos aparatos que son muchísimo más simples, pero accesibles en términos comerciales. Hay electroencefalogramas el día de hoy que cuestan menos que un PlayStation, valen $150. Y con estos aparatos, el BNI, de la mano del doctor Andrés Kub, ha hecho una alianza con el Liceo 1 de Niñas, y tenemos un grupo de estudiantes que está ocupando unos electroencefalogramas que permiten interactuar con la actividad cerebral y un computador. Y esto nos ha permitido dos cosas importantes para nosotros. Uno, que es enseñar principios fundamentales de neurociencias y cómo lo que conocemos del cerebro el día de hoy. Y lo otro es guiar a estos estudiantes a que formen ellas una propia investigación de sus propios méritos. Y en eso estamos, por ejemplo. Ese es un camino con que se pueden ocupar estas herramientas. Existen otras universidades que han ocupado interfaces humano-máquina, que son relativamente distintas a la interfaz cerebro-máquina que utiliza el doctor Nicolelis. Con lo cual permiten, por ejemplo, facilitar el movimiento de sillas de ruedas o ambientar los hogares de forma más fácil para personas con discapacidad. Sí, y no solamente hablamos de discapacidad. ¿Qué relevancia finalmente, doctor, tiene este tipo de hallazgos, el trabajo que están realizando ustedes en este instituto, por ejemplo, para encontrar soluciones a otro tipo de patologías? Hace algunos días nos impresionábamos con el testimonio de Juan Villarzú, quien contaba cómo era vivir con Parkinson, con una enfermedad de Parkinson sumamente agresiva. Ese tipo de enfermedades ¿pueden tener una solución con este tipo de aparatos tecnológicos en un futuro cercano? En un futuro cercano, bueno, siempre es difícil hacer predicciones en ciencia, pero efectivamente se están haciendo investigaciones no solo en la farmacología para luchar contra enfermedades como el Parkinson, sino también en interfaces con máquinas. Por ejemplo, con la estimulación eléctrica de algunas áreas cerebrales o áreas de la médula espinal que permitan mejorar el control motor, por ejemplo, en enfermos de Parkinson o en otras patologías. Por ejemplo, en adicciones se ha postulado la idea de ocupar cierta estimulación cerebral para disminuir el riesgo de recaídas, por ejemplo. Son algunas de las cosas que se están investigando en la actualidad. Súper interesante el tema. ¿Qué tan a la altura de otros países estamos respecto de lo que es el desarrollo de la neurociencia, verdad, en el resto del mundo? Chile es parte del desarrollo que está llevando en otras partes. Obviamente que el traje en sí
son en general equipos súper costosos, por lo tanto no necesariamente tenemos que contar con eso para ir a la par con la investigación. Bueno, por supuesto existen ciertos elementos que, como tú bien mencionas, por los costos no se hacen investigaciones en Chile. Sin embargo, la investigación científica en Chile en general, no solo en neurociencia, es altamente competitiva. Si nos comparamos con nuestros vecinos, por ejemplo, Chile tiene uno de los mayores índices de publicaciones per cápita. O sea, la cantidad de publicaciones científicas que generamos per cápita es altísima, aun cuando la institucionalidad científica en Chile todavía está en deuda. O sea, considerando eso, que tenemos una deuda en institucionalidad científica y en muchas otras cosas en relación con ciencia, la investigación en Chile es altamente competitiva. Tenemos muy buen nivel de investigación y por supuesto que siempre se puede y se debería mejorar mucho más. Claro que sí. Doctor Sergio Vicencio, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por venir. Muy buenas tardes. Vamos a seguir con...